Continuamos aquí, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Hoy con el licenciado José David Báez, diputado al Congreso de la República, Partido Fuerza del Pueblo, Circunscripción 1, señores. José David Báez. José David, a propósito de la reforma fiscal, háblenos de su visión respecto a ese proyecto de reforma que entendemos, por más que digan, nunca va a beneficiar a los más pobres del país. Bueno, donde iba antes de la pausa es en el hecho de que nosotros entendemos, y lo ha dicho mi partido y lo creo yo de esa manera, la reforma el pueblo la necesita. ¿Por qué? Porque este gobierno ha fracasado en lo que es el manejo de la inflación, ¿verdad? Y esa inflación ha venido a golpear siempre al que menos puede, y en este caso a la gente que menos gana. Entonces vamos a hacer la reforma, pero vamos a hacer la reforma para propiciar que esa gente tenga un respiro, que los productos se estabilicen, para no decir que bajen, ¿verdad? Porque aquí las cosas a veces son imposibles. Lo que sube no baja. Pero por lo menos que se estabilicen y que podamos entonces aumentarle el salario también a esta gente que está cobrando muy poquito dinero en nuestro país. No una reforma como la que estamos acostumbrados a ver en nuestro país, donde las cosas nunca bajan, pero en vez de, entonces aumentan. Pues tú tienes una reforma que contrarresta, te cobran más impuestos y los productos aumentan. Y el salario no alcanza. Te ponen 5 o 6 mil pesos de aumento del salario y entonces la inflación te come en 10 mil. Entonces así no, vamos a hacer una reforma de seriedad, una reforma de responsabilidad que realmente sea para que la gente tenga mejor condición y que los impuestos sean pagados por aquellos que tienen dinero en demasía, que hay mucha gente en este país que tiene mucho dinero. Efectivamente, como bien lo planteó usted en su intervención en la Cámara de Diputados, me pareció buena su participación. Y yo entiendo que los países del mundo que más han crecido son aquellos que tienen la menor carga impositiva. Así es. Sí. Así es. Sí, entonces, lamentablemente estamos frente a un gobierno que ha fracasado en el intento de tener estabilidad, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con los precios. Proconsumidor habla y habla y habla, pero tú vas a un supermercado, la carne de pollo está a 80, en otro está a 100. En el colmado están vendiendo, creo que más económico que en el supermercado. ¿Es así? Sí, están vendiendo más económico. En las placitas, en las plazas, tú vas y una cosa está a un precio y la otra está a otro. Entonces no es posible. Es decir, ¿para qué existe esa dirección de proconsumidor? O sea, no tenemos la mínima idea de para qué es eso, porque nunca va en pos de que la gente realmente tenga tranquilidad, pueda salir con una cantidad de dinero adecuada de su casa, comprar lo que necesita y pueda volver con ello. No, cuando llega al supermercado, cuando llega al colmado, cuando llega al establecimiento comercial, siempre resulta que las cosas están más caras y entonces lo que yo ya tengo no me da. En una fundita ya llevo 15, 20 mil pesos. Lamentablemente es así. Lo que pasa es que los supermercados volvieron a convertirse en la casa del terror. Así es. Es lamentable, señores. Y entonces, en un país donde la calidad de vida se deteriora cada día, necesitamos acciones urgentes que puedan dar resultados tangibles en beneficio de la inmensa mayoría, porque aquí hay un grupo de ricos que lo tienen todo hasta para alimentar bien al perro de la casa, pero ¿y los pobres? ¿Para cuándo? Pero hay un punto fundamental y de esa reforma fiscal que nosotros mencionábamos también, o sea, por lo que a pesar de que, como ya hemos dicho, debe hacerse en la medida correspondiente para beneficiar al pueblo, no para perjudicarlo, ¿verdad? Entendíamos que incluso tenía mayor nivel de prioridad frente a la reforma constitucional, porque es algo que va a impactar de manera directa a la gente y que la gente va a sentir de una forma u otra, ¿verdad? Bueno, mira, esto está aquí ahora, o sea, va a sentir el efecto, pero la reforma constitucional no es un asunto, ¿verdad?, burocrático, un asunto legislativo que en nada viene a mejorar de una forma u otra la condición de vida de la gente. La Constitución de 2010 es la Constitución modelo de Latinoamérica. Y la tenemos nosotros. Una nueva constitución. No porque sea de Leonel, no porque no es la constitución de Leonel, es la constitución del pueblo dominicano. Porque en esa constitución se consultó a toda la fuerza viva de nuestra república para poder llegar a acuerdos y plasmar allí los estamentos de democracia que consideramos en ese momento como nación que eran los factibles, y ahí están. Entonces, no, pero que yo también tengo que hacer una. Entonces, como yo también tengo que hacer una, tengo que buscar algunas cosas, algunos parámetros para hacer una. Entonces, así no, lo que necesitamos es atención a las necesidades fundamentales de la gente. Ya yo he dicho, la salud, la alimentación,
la seguridad ciudadana, Educación. que da pena, Sí. y por supuesto mi área, la educación, que necesitamos ya que despegue. Sí, José David, hay otro tema muy interesante que se está debatiendo en todos los círculos sociales, es el problema de la migración. La migración, y hoy vemos a Charpentier, que es el que representa esas ONG que defienden los derechos de los inmigrantes. Sí. ¿Pero de cuáles inmigrantes? De los inmigrantes haitianos, diciendo que hay que respetarles sus derechos fundamentales. Yo estoy de acuerdo. Yo, en principio, decía en el programa que todo país tiene derecho a deportar los ilegales que no tienen documento, que estén en el territorio. Ahora bien, en ese proceso de deportación hay que respetar los derechos fundamentales que están consagrados en la propia Constitución de la República, en los tratados internacionales, y no meterlo en un camión como si fueran sacos de carbón, donde hay niños, hay ancianos, hay personas de todas las edades que lo llevan como quiera. Ahora, yo estoy de acuerdo con que hay que deportarlo, pero también estoy de acuerdo con que Haití vive una situación un poco complicada en este momento, y eso hay que tratarlo con mucha delicadeza. Bueno, el presidente Fernández esta semana acaba de hacer unas denuncias. Sí. Más de 400,000 visas han sido entregadas, sí, y los consulados están cerrados en Haití. Sí. Entonces eso es insólito. ¿Cuál es la explicación? El gobierno no ha salido a explicar esto. Debería estar destituido mínimo el director de migración con este tema. Designaron uno nuevo. Designaron uno nuevo, en el caso del pasaporte, ¿verdad? Sí. Del consulado haitiano. Bueno, en migración designaron al general Liz Ballester. Designaron a Liz, sí, que habló de 10,000 por semana. ¿Verdad? 10,000 por semana. Esa es una utopía. Él viene con el mismo método de todo el mundo. Esa es una utopía. Con el mismo método de todo el mundo, que no ha funcionado y que no va a funcionar, porque siempre que haya un país o dos países como los nuestros, donde hay un país muy pobre y un país que va en alza y que tiene mejor condición, la migración es inevitable. Sí. Y para usted poder, ¿verdad?, mermar eso, porque nunca la va a detener completamente. Bueno, veamos el caso de México y Estados Unidos. Nunca la va a detener. Entonces, usted tiene que establecer políticas públicas que realmente tiendan a ser efectivas. Marco regulatorio, efectivo. Claro, un marco regulatorio. Sí. Entonces, cerrando los consulados, bueno, pero usted cierra el consulado, pero entonces el haitiano, ¿dónde va a buscar los documentos correspondientes para poder viajar a la República Dominicana? Bueno, pues entonces se va por el monte, se va por el río. Pero el otro tema es, entonces, aquí cancelamos y siempre quedan gente corrupta en la frontera. Efectivamente. Siempre, entonces, no es que el haitiano viene solo, es que lo traen. El problema está allí. Está allí, entonces, sí. Nada de eso se resuelve y cada vez que vemos un nuevo director de migración viene con el mismo tema y la misma perolata. Y el gobierno con la misma perolata. No vamos nosotros a poder resolver el tema utilizando la misma técnica, la misma estrategia que se han venido utilizando, porque lamentablemente han fracasado. Este tema con Haití es un tema a largo plazo. Es un tema a largo plazo, pero con una estrategia de Estado, no de gobierno, de Estado. Si realmente se quisiera que nuestro país esté libre de inmigrantes ilegales, pues no tenemos nada en contra de los haitianos. Lo que tenemos es en contra de la inmigración ilegal, de la que sea. Ahora bien, si quisiéramos, en el caso de Haití, que es la migración más masiva, entonces basta con prohibir el alquiler a haitianos ilegales, por ejemplo. O contratos de trabajo ilegales. Claro, basta con declarar ilegales los contratos a ilegales indocumentados. Basta con prohibir que los autobuses y el transporte público monte ilegales, aquí dentro o allá afuera. Entonces, pero no hay la intención, o sea, todo es una perolata para tratar de satisfacer la necesidad de atención del pueblo de momento, de demanda del pueblo de que esto se corrija. O sea, es una cortina de humo para que la gente se esté tranquila, pero no va a resolver nada, porque es la misma estrategia que han venido utilizando los demás gobiernos, los demás directores de migración, y lamentablemente no han dado resultados. Entonces no se ve. Aquí tenemos en República Dominicana, entre República Dominicana y Haití, un promedio de más de 300 kilómetros de frontera, que está totalmente, una parte importante de la frontera desprotegida. Usted recorre parte importante de la frontera desde Jimaní hasta Pedernales, desde Dajabón hasta Elías Piña, y no se va a encontrar con un efectivo del ejército en esa zona. Con un solo. Otro detalle importante, José David, es que no hay una política coherente, orientada al desarrollo de la frontera. Mejor, las políticas que se han implementado han provocado el éxodo de los dominicanos que vivían en las comunidades fronterizas, y eso ha quedado solo.
hay que dotar la frontera de vías de comunicación efectiva que conecten desde Dajabón hasta Pedernales, proyectos habitacionales, asentamientos agrarios, hospitales, universidades, empresas. Creo que sería... Y de financiamiento para que la gente... Efectivamente. De financiamiento para que el agricultor realmente pueda tener posibilidad de sentirse bien viviendo en su zona. Pero tenemos un problema. Ahora mismo el productor que está, por ejemplo, en Montecristi, que produce plátano, es el que menos se beneficia de esa producción. No. Porque son los intermediarios que se quedan con los beneficios. Entonces, a ese productor no es solamente darle un financiamiento para que siembre a través del Banco Agrícola, es que hay que proveerle de maquinaria, sí, de transporte y de maquinaria para trabajar la tierra que le permitan, ¿verdad?, al final poder traer esa mercancía él mismo, hacer sus cosas y que entonces tenga menos impacto del intermediario. Porque si bien es cierto que todos tenemos que propiciar ganar, pero hay que, para la producción, para que el productor pueda tener el beneficio que requiere, hay que tratar de mermar el intermediario. Claro, sin desaparecerlo, pero hay que tratar de mermar. Llegamos al final, nos faltó hablar de política. Será su próxima comparecencia al programa. Estamos a la orden. Abordaremos el proceso, cómo anda su partido Fuerza del Pueblo. Llegamos al final, gracias por sintonizarnos. Regresamos mañana en otro espacio, Realidad en Contexto. Bye, bye. Feliz noche. Gracias. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.